nuestro alrededor estamos rodeados de masa y volumen, desde un cuaderno hasta un vaso con agua o incluso el mismo aire que respiramos. Todo esto tiene algo en común y es que están formados por materia. En física, la masa es una magnitud física y propiedad general de la materia, que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De manera más precisa, es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo, cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. La masa no debe de confundirse con el peso, que es una magnitud vectorial, que representa una fuerza cuya unidad utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es el newton. Si bien a partir del peso de un cuerpo en reposo puede conocerse su masa, al convocarse el valor de la gravedad, tampoco se debe confundir masa con la cantidad de sustancia cuya unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el mol. ¿Cuál es la utilidad de una balanza? Pues esta es una palanca de primer grado de brazos iguales, mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos, permite comparar masas. Para realizar las mediciones se utilizan patrones de masa, cuyo grado de exactitud depende de la precisión del instrumento. Las balanzas son instrumentos destinados a determinar la masa de un cuerpo. Las balanzas se caracterizan por su exactitud, por su precisión y por su sensibilidad. En este video conoceremos más sobre lo que es la teoría atómica. Esta teoría atómica es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia, que sostiene que está compuesta de unidades discretas llamadas átomos, y que con el paso de los años han ido evolucionando. Los primeros modelos atómicos datan de la antigüedad clásica, cuando los filósofos y naturalistas se aventuraron a pensar y a deducir la composición de las cosas que existen, es decir, de la materia. Comenzamos con el modelo atómico de Demócrito. La teoría atómica del universo fue creada por el filósofo griego Demócrito, junto a su mentor, Leucipo. En aquella época, los conocimientos no se alcanzaban mediante la experimentación, sino mediante el razonamiento lógico, basándose en la formulación y el debate de sus ideas. Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, de existencia interna, homogéneas e incomprensibles, cuyas únicas diferencias eran de forma y tamaño, nunca de funcionamiento interno. A estas partículas las bautizó como átomos, palabra que proviene del griego atein y significa indivisible. Según Demócrito, las propiedades de la materia estaban determinadas por el modo en que los átomos se agrupaban. Filósofos posteriores como Epicuro añadieron a la teoría del movimiento aleatorio de los átomos. Significaba que los átomos de una piedra eran únicos solamente en la piedra, eran muy diferentes a los átomos de cualquier otro elemento. Esta fue una teoría asombrosa que intentaba explicar todo el mundo físico en términos tan fáciles y comprensibles, pero para eso tendrían que pasar hasta 2000 años para poder ser descubierta. Y es hasta comienzos del siglo XIX que surge la idea del modelo atómico, que es un diagrama conceptual o representación estructural de un átomo, cuyo fin es explicar sus propiedades y funcionamiento. Entonces, a lo largo de la historia surgieron diversos modelos atómicos. El primer modelo atómico con bases científicas nació en el seno de la química, propuesto por John Dalton. En sus postulados atómicos sostenía que todo estaba hecho de átomos indivisibles e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. Dalton proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e iguales propiedades.
Por otro lado, propuso el concepto de peso atómico relativo, que quiere decir el peso de cada elemento respecto al peso del hidrógeno, comparando las masas de cada elemento con la masa del hidrógeno. También propuso que los átomos pueden combinarse entre sí para formar compuestos químicos, aunque la teoría de Dalton también tuvo algunos errores, pues afirmaba que los compuestos químicos se formaban usando la menor cantidad de átomos posibles de sus elementos. Para poder visualizar este modelo, Dalton en muchas de sus representaciones ocupó una bola de billar, y por eso también es conocido como el modelo de bola de billar. El modelo atómico de Lewis, también llamado modelo del átomo cúbico. En este modelo, Lewis proponía la estructura de los átomos distribuida en forma de cubo, en cuyos 8 vértices se hallaban los electrones. Esto permitió avanzar en el estudio de las valencias atómicas y los enlaces químicos, sobre todo luego de su actualización por parte de Irving Langmuir en 1919, donde planteó el átomo del octeto cúbico. Estos estudios fueron la base de lo que se conoce hoy como el diagrama de Lewis, herramienta muy útil para explicar el enlace covalente. El siguiente modelo, propuesto por Joseph Thomson, descubridor del electrón en 1897, este modelo es previo al descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ellas, como las pasas en el pudín. Dicha metáfora le otorgó el modelo al epíteto de modelo del pudín de pasas. Continuamos con el modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos en 1911 a partir de láminas de oro. En estos experimentos determinó que el átomo está compuesto por un número atómico de carga positiva, donde se concentra la mayor parte de su masa, y los electrones que giran libremente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera la existencia del núcleo atómico. El científico francés Jean-Baptiste Berry modificó el modelo atómico de Thomson y sugirió por primera vez que las cargas negativas iban a estar externas al núcleo. En 1901 publicó lo que sería el primer modelo basado en el sistema solar y compara la estructura atómica con la función del sistema solar. En el modelo de Perrin no estaba completamente terminado, entonces es Niels Bohr quien toma este modelo como base para el modelo atómico de Bohr, que se resume en 3 postulados. Los electrones trazan órbitas circulares en torno al núcleo sin irradiar energía. Las órbitas permitidas a los electrones son aquellas con cierto valor de momento angular. Los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra y al hacerlo emiten un fotón que representa la diferencia de energía entre ambas órbitas.